Primer principio del Kybalión, el principio del mentalismo. Todo es mente, el universo es mental. Esa es una de las máximas, el primer principio del Kybalión, la primera ley o principio del hermetismo y quizá la más importante. Todo es mente. Entonces, el Kybalión nos dice, este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal, universo, es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención al público y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. Bien, el universo es mental. Se dice que el universo es un pensamiento de Dios. Dios pensó el universo y se manifestó. Y que vivimos en ese principio o universo mental. Y que la materia, lo que conocemos como universo material, en realidad es pensamiento cristalizado. Igual que se dice, o que dice la física cuántica, que la materia es energía cristalizada, que todo es energía. El principio, el hermetismo dice que todo es mente. Y vivimos en ese pensamiento que Dios nos ha pensado. Bien, que todo es mente puede parecer algo como difícil de comprender. No, al final, la materia, ¿no? Lo tangible, hay como una separación, una dicotomía entre lo material y lo espiritual. Y lo espiritual o lo mental pertenece más a lo espiritual que lo material, aparentemente. Pero todo es mente. Lo vais a ver muy claro con este principio. Nosotros vemos el universo no como es en sí, sino como nuestra mente nos cuenta que es. Nosotros creemos que el universo es como lo vemos, como lo percibimos, pero esa es nuestra experiencia humana. Una experiencia humana de 5 sentidos. Tenemos 5 sentidos que llegan a nuestro cerebro en forma de impulsos eléctricos. Nuestro cerebro los interpreta y es nuestra mente o el intelecto el que crea el universo a través de los datos que le llegan al cerebro en forma de impulsos eléctricos. ¿Sí? Al final, lo que vemos, ¿sí? Lo que entra por el sentido de la vista, que es prácticamente el sentido más dominante en el ser humano, lo que llega es un haz de fotones a nuestra retina. Y además llega invertido la imagen. ¿Sí? La retina, que son células, transmiten información a través de impulsos eléctricos al cerebro. Pero fijaos, ¿qué imagen hay ahí? Prácticamente nada. Impulsos eléctricos. Y es el cerebro el que las interpreta, esas señales, y de forma, digamos, un poco mística, el cerebro transmite a la mente, porque la mente no es el cerebro. La mente es, por decirlo así, las ondas de radio de la atmósfera, y el cerebro es el transistor o la radio, ¿sí? Pero el cerebro no es la mente. El cerebro interpreta todas las señales que le dan los sentidos y de alguna forma se las transmite a la mente que está en otro plano,
Y es la mente la que crea el universo, la percepción del universo. Lo mismo con el sentido del oído, con el sentido del gusto, con el sentido del olfato, con el sentido del tacto. Esto lo podéis ver más claro con una analogía de una computadora, de un ordenador. El ordenador, al final, se basa en entradas de datos a través del teclado, a través del ratón. Si hay pantalla táctil, a través de la pantalla táctil, o a través del sonido si tenemos un micrófono y le podemos dar instrucciones. Es decir, son entradas de información, lo que se llama input en informática. Luego el procesador, es el cerebro, digamos, del ordenador, procesa toda esa información en forma de lenguaje binario de unos y ceros. Lenguaje binario. 0 es que no entra energía, 1 que entra energía a nivel de transistor, porque al final un procesador son millones de transistores, con una programación lógica binaria, de lenguaje binario. Un 0 es no hay energía, o no pasa el transistor cerrado, un 1 pasa energía. Y a través de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, se completa toda la información que puede tener un ordenador. Incluso una imagen de alta calidad llega en forma de unos y ceros. Y el procesador procesa esa cantidad enorme de unos y ceros y muestra en forma de píxeles en la pantalla del ordenador una imagen. Pero el proceso es todo unos y ceros. Bien, inputs, entradas, procesador y después salida. ¿Y la salida cuál sería? Sería pues, la pantalla. La principal salida es la pantalla de salida de información. También puede ser el altavoz en forma de audio o la impresora en forma de texto. ¿Sí? Lo mismo sucede con el ser humano a un nivel biológico. El ordenador o el teléfono móvil, ¿sí? Hoy en día usamos ya todos más el teléfono móvil que el ordenador. Se basa en ese mismo principio. Entrada de datos, procesamiento lógico y salida de datos. Nosotros somos ordenadores o móviles biológicos. Nuestra entrada de datos, de información del mundo, son los 5 sentidos. El cerebro los procesa, transforma esos impulsos eléctricos en conceptos o interpretaciones que envía a la mente, y la mente crea el universo con esa información. Pero fijaos, el universo no es así como nosotros lo vemos. El universo es así porque nosotros lo interpretamos así, desde nuestra experiencia humana, de 5 sentidos. Los animales, que tienen menos sentidos algunos y diferentes, ven el universo completamente diferentes a nosotros. Algunos lo ven en blanco y negro o invertido. Otros son ciegos y toda la información llega a través del oído o de ondas, como los murciélagos, magnéticas, ¿sí? De sonar. Otros animales o insectos, ¿qué concepción del mundo tienen? ¿Sí? La que le llega a través de sus sentidos más limitados que los humanos y la que puedan procesar torpemente o simplemente sus cerebros poco desarrollados. El universo será para ellos completamente diferente de como lo es para nosotros. Una raza extraterrestre, por ejemplo. No sabemos cómo son. Habrá muchas. Y probablemente tendrán diferentes sentidos a los nuestros. Diferentes entradas de información. Igual tienen 10 sentidos. O 7, o 8. No lo sé. Y son capaces de detectar otra franja del espectro electromagnético. O de... ¿Quién sabe la entrada de información que tendrán? Y cómo procesará su mente esa información. Y qué concepción tendrá, ¿no? Entonces, por eso se dice que el universo es mental. Porque el universo en sí, si no hay una mente que lo observe, no tiene ninguna sustancia, ningún fundamento. Son todo átomos. Espacio vacío y núcleos de protones, electrones. O sea, protones, neutrones, electrones, núcleos y espacio vacío. Espacio vacío y núcleos. Si pudiéramos hacernos pequeñísimos, y viajar en una nave espacial de un tamaño atómico, el universo sería todo espacio vacío y algún que otro átomo por ahí dispersado.
Y no sabrías cuándo empieza una cosa y cuándo otra. No sabríamos cuándo empieza un cuerpo, cuándo acaba. Entonces todo es una percepción de la mente. Y el universo no existe si no hay una mente que lo observe. Esta es la paradoja filosófica de si un árbol cae en un bosque, un árbol, ¡pum!, cae, y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido al caer o no hace ruido? ¿Qué creéis? Un árbol grande, imaginaos, una secuoya. Sí, que está medio podrida o le cae un rayo o viento, ¡pum!, y se cae a plomo contra el suelo en un bosque que no hay nadie. ¿Suena o no suena al caer? Es una paradoja filosófica. ¿Qué creéis? ¿Bien? ¿Suena o no suena? Muchos diréis, claro que suena. Independientemente haya alguien o no para escucharlo, suena. Entonces os hago la pregunta, ¿qué es el ruido? ¿O qué factores se tienen que dar para que haya ruido? Primero, evidentemente, una fuente emisora. En este caso, ¡pum!, el árbol que cae. En segundo lugar, un medio para transmitirse las ondas sonoras. En este caso, la atmósfera. No sé si sabéis que en el universo reina el silencio, ya que no hay atmósfera. En el espacio vacío no hay ruido, porque no hay atmósfera. Tú puedes gritar todo lo que quieras, que no se transmite el ruido, porque no hay atmósfera. Puede haber una explosión de una galaxia o una estrella, una supernova, una cantidad de energía terrible, y no hace ruido. Es silenciosa, porque no hay un medio para transmitirse, atmósfera o agua. El sonido final son ondas que se transmiten por el aire o por líquidos. Si no hay, no hay ruido. Bueno, vamos al caso del bosque. En el bosque sí que hay atmósfera. ¿Cuál es el tercer punto para que haya ruido? Un oído que reciba ese ruido. Y una mente que interprete que ha habido ruido. Si no hay mente, si no hay nadie cerca para escuchar el ruido, no hay ruido. El universo es sordo, mudo y ciego si no hay una mente o un ser consciente que lo observe. Es más, si no habría en el universo ni un solo ser consciente, o ningún observador, ni siquiera habría universo. No existiría, ¿no? O sea, no habría. Si por un casual, imaginaos, choca un meteorito contra la Tierra, quiera Dios que no, y de golpe desaparece toda la raza humana y no queda nadie para recordar, o nadie con conciencia para tomar conciencia de eso, la Tierra y la humanidad ni existen ni han existido nunca. Todo es mente. El universo es una construcción de la mente y el universo alberga conciencia por doquier. Y el principio de la evolución es darnos cuenta de todo. Se dice que Dios pensó el universo para que surgieran seres conscientes que se pensaran a sí mismos y Dios poder pensarse y verse a sí mismo. El principio del mentalismo, importante. Entonces, el trabajo también es ir hacia la mente. Se dice que lo semejante, eso es otro principio hermético que se ha aplicado a la alquimia y a diferentes disciplinas, es lo semejante puede atraer a lo semejante o puede comprender a lo semejante. Como diría Paracelso, similibus similibia curant. O sea, es decir, lo semejante cura a lo semejante. ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos encontrar esa fuente que nos dice de que es el principio subyacente, sustancial de todo? A través de la mente. Entonces, el trabajo es mental. El trabajo espiritual básicamente es mental. Por un lado, para sintonizarte con la mente superior, porque la mente tiene como diferentes niveles.
el ser humano por lo general se mueve en los niveles inferiores de la mente, los más superficiales, los más burdos. Igualmente el cerebro está desarrollado un 10%, ¿no? Es ese nivel inferior. Pero la mente es mucho más amplia, mucho más sutil, tiene muchas sutilezas, ¿sí? Y llegar a los estados elevados de la mente es elevarse en el camino espiritual. El camino espiritual es elevarse por el plano mental, de lo inferior de la mente a lo superior de la mente. Y el plano que conocemos nosotros, pues es un plano inferior. Y hay que hacer un trabajo de ir ascendiendo, ¿eh? Ascendiendo. Y ahí hay diferentes planos, diferentes realidades, incluso diferentes seres, hasta llegar al principio, al uno, ¿sí? A la fuente. La fuente es el principio mental por excelencia, que es Dios. Y nosotros tenemos una chispa de mente, una chispa de intelecto, y a través de ello podemos acercarnos, tomar conciencia y ser uno con la fuente, que es Dios. Entonces, el principio del mentalismo, mente, todo es mente. El trabajo espiritual es mental, el trabajo de la meditación es mental. Trabajar la mente, ¿eh? Trabajarla para llegar a un momento en que trascendemos la mente inferior, la mente ordinaria, y entramos en un estado de mente más elevado, ¿eh? Un estado elevado de conciencia, supraconsciente, como se diría. Todo el trabajo hermético, todo el trabajo alquímico, todo el trabajo espiritual es un trabajo de transmutación de la mente, del plomo inferior de la mente, de los niveles inferiores, transmutarla al oro de los niveles superiores de la mente. Ese es el auténtico trabajo alquímico, hermético. Sabiendo esto, todo es mente, ¿sí? El universo es mental. La interpretación del universo lo hacemos a través de nuestra mente. Todo se basa, todo el secreto, en la mente y en la conciencia autoconsciente y observadora que está detrás de la mente. Porque una mente ciega, sin conciencia, tampoco sirve. Es la mente autoconsciente, ¿sí? La que observa, la que tiene la capacidad de observar. Que a veces se separa el observador de la mente, ¿eh? El observador es como la esencia más pura, que también se le llama espíritu, por llamarlo así de alguna forma, o la parte más pura del intelecto de la mente, ¿eh? El observador que observa la mente. Planos inferiores, plomo; planos superiores, oro, alquimia. ¿Y la piedra filosofal cuál puede ser? La que transmuta el plomo en oro. Pues ese secreto no se va a revelar tan fácil. No es porque yo no os lo quiera decir, porque tampoco lo sé al 100%. Estoy en el camino, estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo de transmutar mi plomo en oro. Todavía no soy un alquimista ni un adepto. Pero el proceso es esa transformación, ¿eh? Y la piedra filosofal bien podría ser, por ejemplo, la meditación, o una parte, ¿sí? Aparte de otros trabajos espirituales. Pero hay que tener claro este primer principio de que todo es mente. Y desechar esa idea de dualidad entre mente y materia o entre espíritu y materia. Eso es un pensamiento dualista. Esto o aquello. En realidad es lo mismo. Son diferentes caras de una moneda, o la materia es mente cristalizada o energía cristalizada, como lo queráis llamar, pero es lo mismo. No es un esto y aquello. Es lo mismo. O sea, el universo es mental. Bien. Pues el Kybalión nos puede dar más pistas, o el Corpus Hermeticum, o el Poimandre, sobre todo habla mucho de la mente. Pero bueno, tener claro este principio tan importante del hermetismo, todo es mente, ¿sí? Pues ahí os lo dejo para que reflexionéis este primer principio.